Peruana de fútbol Edwin Oviedo Pichotito está pasando por un momento sumamente difícil. Él ha sido puesto bajo detención preliminar, pero no por el juicio que se le sigue en el norte, que es el caso de los Huachiturros, en el que se le acusa de ser nada menos que el autor intelectual del asesinato de dos personas vinculados a la empresa Tumán, sino por sus vínculos con el caso de los cuellos blancos, que le sigue también en Lima la fiscal Sandra Castor. Todo sobre lo último de Edwin Oviedo en el reportaje de Cecilia Zulueta. Edwin Oviedo Pichotito, enmarrocado, era quizá la imagen que más temía el empresario azucarero. Mudo por el impacto, el hasta hace unos días poderoso presidente de la Federación Peruana de Fútbol pasó el trago amargo en la mesa de su casa en San Borja, ya ataviada de detalles navideños, y escuchó atentamente a la fiscal Rocío Sánchez la orden de detención preliminar y, consecuentemente, los delitos que se le imputan en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Un presunto delito de organización criminal, un presunto delito de tráfico de influencias y un presunto delito de cohecho activo genérico. Según la acusación de la fiscal Rocío Sánchez, Oviedo habría usado su cargo como máximo representante de la Federación Peruana de Fútbol para expandir la red de corrupción y mantener hegemonía e impunidad. ¿Por qué quisieran que la prensa entre y vea? No, la prensa no va a ir a estar. La Federación Peruana de Fútbol en San Luis también fue allanada, en busca de documentos que permitan corroborar los supuestos vínculos entre Oviedo y el ex juez supremo César Inostroza. Y es que al empresario azucarero se le acusa de haber hecho favores y entregado dádivas al hoy prófugo juez a cambio de protección judicial en el caso Los Huachiturros de Tumán. Y es que nada es gratis en esta vida. Según los colaboradores eficaces, Inostroza le habría dado algunas ayuditas a Oviedo en materia judicial, en una casación y en una medida cautelar que lo alejaba de toda investigación en Chiclayo. Con eso, el juez supremo tuvo amplia libertad para pedirle lo que quisiese, como entradas para las eliminatorias al Mundial de Rusia y también entradas para ver jugar a la selección en Rusia. Si bien Oviedo no habría hecho el pago directamente, el testigo asegura que lo hizo a través de un tercero, pero el empresario azucarero terminó reembolsando el gasto, $13.000 exactamente. Los favores no paraban, desde alentar a la selección hasta terminar con las contracturas musculares del juez. Hay médicos traumatólogos en la sede. Claro, sí. Ya me he hecho apoyo para que vayas. Ya hemos coordinado. Sí, yo quería ir por la tarde, más o menos. A la hora que usted pueda. Dime a qué hora. 4 o 5, para la terapia quiero. Porque, por supuesto, doctor, por supuesto, claro que sí. Me he lesionado tipo Kaká, pues. A Kaká le dio este mismo problema, ¿ah? Por driblear a 3 al hilo. Él habría estado favoreciendo a algunos miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Callao, principalmente Inostroza, entregándole entradas no solamente para el Mundial, sino para otros partidos que tenía la selección. En el expediente fiscal se consigna mensajes de texto, audios, correos electrónicos y declaraciones de testigos eficaces que han revelado los nombres de las amistades peligrosas que integran esta supuesta red criminal, que va desde Antonio Camayo, César Inostroza y el suspendido juez Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior del Callao, entre otros funcionarios. El caso Los Cuellos Blancos del Puerto involucra a jueces, empresarios y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En esta red de favores judiciales por beneficios y dinero se evidenció la conveniente cercanía entre Edwin Oviedo y César Inostroza, la voz cantante en esta agrupación. Mira, qué coincidencia, ¿no? Parece que telepáticamente estamos unidos, compadre. Estamos unidos telepáticamente. Pero la gente buena, la gente que busca el bien, que no hace el mal. Oviedo estaba respirando tranquilo durante todo el tiempo que lo tenía a Inostroza a su costado, porque era como una especie de ángel guardián, ¿no? Porque obviamente con el poder que tenía lo tenía seguro.
Efectivamente, con una medida cautelar dudosa según las autoridades amañada por Inostroza, Oviedo pudo viajar a Rusia sin preocupaciones con la selección de fútbol, mientras en Chiclayo, en mayo de este año, el ambiente era de decepción para el fiscal de crimen organizado Juan Carrasco Millones, pues quedó congelado el pedido de prisión preventiva contra Oviedo, acusado de ser el líder de los guachiturros de Tumán y por ordenar la muerte de 2 dirigentes azucareros. Pero en medio de la fiebre del Mundial, los audios de la vergüenza trajeron abajo el telón de esta red de corrupción de alto vuelo. Ceñito, pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir expediente por verlo, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? No, hermano, si tú lo... Un audio tras de otro. Los peruanos íbamos sabiendo hasta dónde llegaba la infección de la corrupción en el país. Y ya sin la anestesia del sueño mundialista, con Perú fuera de la competencia, a Oviedo le empezarían las taquicardias al escucharse sus conversaciones con el cuestionado juez Inostroza. Qué gusto saludarlo. Aló, hermanito, ¿me llamaste? En el caso de los cuellos blancos junto a Oviedo, otras 4 personas fueron detenidas por 10 días, entre ellos su abogado José Isla Montaño, quien fue bajado del avión que lo traía de Chiclayo a Lima. Según el colaborador eficaz, Isla era asesorado por Inostroza para presentar escritos que bloqueen las investigaciones contra Oviedo en Chiclayo y sabía perfectamente la cantidad que se le pagaba a Inostroza por el favor jurídico, 3.300 soles al mes. Isla llamó a Camayo para decirle que Inostroza era un genio y que lo felicite porque se había logrado el objetivo. El abogado solamente era una especie de mese partes, ¿no? Porque él hacía el escrito, Inostroza lo revisaba, lo arreglaba, le daba todos los toques que faltaban, por decirlo así, y ya a lo seguro lo presentaban en los juzgados correspondientes. Pero el presidente de la Federación Peruana de Fútbol no solo se le investiga por el caso de los cuellos blancos del puerto, sino también por liderar supuestamente una organización criminal denominada los Guachiturros de Tumán. El viernes, cuando el juez de Chiclayo, Carlos Chanamé, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Oviedo por el caso Los Guachiturros de Tumán, en el que se le acusa de ser el líder de una organización criminal, el empresario azucarero recibía la estocada que lo dejaba fuera de todas las canchas. Jamás se recibió ningún favor judicial del juez Inostroza. El caso Los Guachiturros de Tumán se inició en el 2015 y desde ese entonces el fiscal Juan Carrasco ya tenía en la mira a Oviedo Pichotito como autor mediato de los crímenes de Manuel Rimarachín y Percy Farro en Tumán, ex dirigentes sindicales de la empresa azucarera. Muertes que retumban en la cabeza de Oviedo y también en la de los trabajadores de la azucarera. Para ello, él tenía empresas de propiedad del Grupo Oviedo, ¿no? Como Shema Sal y Coali Sal y del Líbano Inversiones Sal, a través de las cuales él compraba el producto, que era el azúcar, a un precio que él mismo podía controlar con su propia administración judicial. La propia administración ponía el precio de 75 soles, ¿no? Y en el mercado, en el día, lo vendían el mismo azúcar, a través de sus empresas, lo vendían a 150, 135 soles. El representante de los trabajadores cuenta que ese sistema habría estado funcionando desde el 2006-2007 y que cuando los trabajadores se dieron cuenta empezaron a protestar y tras eso llegaron las represalias, atentados contra las casas de los dirigentes reclamones y hasta muertes, como el ocurrido en octubre del 2012. Sicarios en motos lineales esperaron que el trabajador Manuel Rimarachín saliera de su casa para asesinarlo. Completamente ensangrentado y aún con vida, reconoció a sus asesinos y logró decir sus nombres. Los 2 imputados, los 2 asesinos de mi padre, el señor Edward Montenegro Sales y el señor César Valencia Delgado, ellos han sido trabajadores de la empresa Universidad Tumán, han sido seguridad y el que los mandaba era el señor Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz. Según los deudos, Víctor Rodríguez Ortiz era el jefe de seguridad de la empresa azucarera y era el brazo armado en la organización. Él, en las instalaciones de la empresa, preparaba a un grupo de hombres a disparar. Recordemos que Cuarto Poder logró entrar a las instalaciones de la azucarera y esto encontró. Miren, paleta de tiro al blanco. Un personaje tiro al blanco. Es la prueba evidente de cómo han venido ellos siendo adiestrados por el señor
El jefe de seguridad, Víctor Rodríguez Ortiz. Entre la gente entrenada habrían estado los asesinos de Rimarachín. Estos señores se dedicaban específicamente a esto, a limpiar todo tipo de obstáculo que no le permita a la administración judicial gestionar y lograr su finalidad, que era al fin y al cabo era la finalidad de la organización. Para los familiares de Rimarachín resultó extraño que el día del crimen, personal del Grupo Oviedo les pidiera no revelar los nombres de los asesinos a las autoridades. Y nos comunicó y justo conversó con mi madre diciéndole que no se preocupara, que yo iba a tener un trabajo indefinido, que cualquier cosa, que hablara nomás con señorita Ana María. ¿Y por qué cree que ella estaba haciendo eso? ¿Por qué? Porque todo es para taparse, todo por la muerte de mi padre. Ana María Yesquén, según la Fiscalía, forma parte del aparato logístico de la organización criminal y habría intentado convencer al hijo del fallecido de no denunciar públicamente a los autores del crimen. En las 3 o 4 ocasiones que a mí me han pedido careo con ellos, la familia Rimarachín nunca ha ido a encararme, porque creo que deben tener en su conciencia que esa ayuda fue muy humana. Yo sí le voy a entablar una demanda civil al señor Carrasco Millones por daños y perjuicios sobre mi reputación, porque él sabe que ya van 2 resoluciones en el cual estoy fuera del caso y él insiste colocarme como una presunta organización criminal. El segundo crimen que se le imputa a Oviedo es el de Percy Farro Vite, ocurrido en mayo del 2015. Aquel día, unos sicarios le dispararon minutos antes de una reunión con los trabajadores de la azucarera. Lo matan para que no alerte al pueblo las cosas que ellos estaban haciendo. Ay, hermano. Cuando se hicieron públicos los CNM audios, o también llamados audios de la vergüenza, se conoció que Edwin Oviedo era cercano al cuestionado juez César Inostroza y que también habían audios entre ellos. Esto elevó las sospechas de posibles nexos de Oviedo con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Nosotros no somos responsables de aquello que hicieron los abogados de Edwin Oviedo, asesorados por César Inostroza, como lo dice Color Eficaz, para presentar medidas cautelares y finalmente bloquear la investigación. Una persona inocente nunca acudiría a un juez supremo para pedir asesoramiento y que finalmente lo favorezcan en sus procesos judiciales. Ahora la situación legal de Edwin Oviedo está más complicada que nunca. Afronta una prisión preventiva por el caso Los Guachiturros en el juzgado de Chiclayo y una detención preliminar por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto en Lima. Supongamos que en Lima le den 36 meses de prisión preventiva. En Chiclayo tiene 24. Pasan los 2 años, él continúa en prisión preventiva porque tiene un mandato en Lima. O sea, ¿Cambiaría de penal? No, eso depende del INPE. Él puede estar en cualquier penal del país, o sea, puede estar en Chiclayo, en Trujillo, en Lima, en cualquier penal. Eso no es problema. ¿Por qué? Porque mientras él esté, nosotros vamos a continuar con los actos de investigación, tanto en Chiclayo como en Lima. Y cuando los fiscales quieran interrogarlo, los fiscales tienen que ir donde él se encuentre. De todos modos, Oviedo podría terminar en un penal en Lima o en Chiclayo y recluido seguiría sus procesos judiciales si así lo deciden las autoridades. Por lo pronto, su cargo en la Federación de Fútbol ha recaído temporalmente en Agustín Lozano. En época de deseos, esperemos que esto no manche el fútbol peruano, que nos sigue emanando amargura en la azucarera Tumán y que se destierre las hermandades y compadrazgos de corrupción.